Este programa llega a ustedes gracias al Sistema de Ahorro y Préstamo del INBU, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a su servicio. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Feliz viernes, bienvenidos a Proyección INBU. Hoy, Tati y yo siempre todos los temas nos parecen interesantísimos y acertados, pero hoy de verdad que quiero que se pongan cómodos en casita porque este tema se las trae, Tati. Así es que en este viernes que está Meli frito, ya está, sí. Estamos, yo no sé, si entrando a los aires alicios, pasando, ¿verdad? Pero hacia la época de los aires navideños. Exactamente, y sin lluvia. Y sin lluvia, esperemos que sí. Y es que este tema está bien bonito porque justamente después de que pasamos el tema de la pandemia, la parte de la salud mental se volvió súper relevante. Antes uno no hablaba de esto, era casi hasta tabú hablar de cómo se sentía uno, expresar todo esto, y la pandemia nos enseñó a que es importante que veamos también nuestra salud mental, y por eso es importantísimo el tema de hoy. Y yo creo que súper interesante, Meli, tenemos dos invitados que nos pueden ayudar. Claro, vamos a darles la bienvenida y a presentar también al arquitecto del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, don Alejandro Araya, y también al psicólogo Gilberto Carazo. Bienvenidos a ambos, gracias por estar con nosotros. Y ya entramos de lleno. ¿Qué tiene que ver el urbanismo? ¿Qué tiene que ver la planificación de las ciudades con la salud mental? Veamos la siguiente información. Es muy probable que si le decimos que se visualice en una presa por más de 45 minutos, una hora o hasta 2 horas desde su casa al centro de trabajo, la escena no le sea ajena. Autobuses, carros, taxis, transporte de carga pesada que transitan a diario es parte del paisaje urbano actual que vivimos y conocemos todos los días. Y es que la realidad urbana de nuestras ciudades no es sencilla y no solo se enmarca en Costa Rica. Según la ONU Habitat, para el año 2050, el 89% de nuestros ciudadanos estarán viviendo en áreas urbanas. Hoy día, el nivel de concentración urbana y contaminación es tal que más de 100 millones de latinoamericanos viven expuestos a los grandes niveles de contaminación producidos por el transporte vehicular. En la actualidad, los factores que más influyen en la contaminación y el colapso de los sistemas de transporte en nuestra región son la concentración poblacional en áreas urbanas. 8 de cada 10 personas viven en ciudades, y además el aumento de número de vehículos por habitantes. Pero no es únicamente la contaminación ambiental una de las consecuencias. El pasar mucho tiempo en una presa genera estrés, aunado a que hay pocos espacios con zonas verdes para lograr una desconexión del día a día entre los ciudadanos. Por lo tanto, es imperativo un cambio de visión y migración hacia un modelo de movilidad urbana sostenible. Este término se refiere a un modelo de movilidad urbana que minimiza su impacto sobre el medio ambiente y que opera en armonía con la naturaleza, al tiempo que se enfoca en resaltar el bienestar y la calidad de vida de los usuarios. La meta última de este tipo de movilidad es la satisfacción de las necesidades de transporte de la población con calidad y eficiencia. Eso sí, sin sacrificar el medio ambiente ni los recursos que necesitarán las generaciones futuras. Con la movilidad urbana sostenible, se busca desaparecer los atascos y el estrés generados por la congestión vial, ya que estas medidas favorecen el uso de medios de transporte que reduzcan las emisiones, como la bicicleta, trenes o autobuses. Si usted quiere conocer cómo impacta el transporte en el diseño de las ciudades y en la salud mental, quédese en esta edición de Proyección INBU. Acompáñenos. Bueno, y es que después de ver esta nota ya podemos entender un poquito más, pero a veces uno dice, ¿qué tiene que ver el desarrollo de las ciudades, el tema de la infraestructura, la movilidad, con que tengamos una buena salud mental? Y es más, ¿qué tiene que ver que un arquitecto y un psicólogo estén hoy hablándonos de esto? Pues lo vamos a descubrir ahorita, pero muchísimo. Y es que justamente el cómo vayamos planificando y desarrollando las ciudades nos ayudan a que el hábitat donde estamos pues nos sintamos mejor, ¿cierto o no, Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Sí, de hecho, bueno, a la hora de planificar las ciudades, obviamente afecta, por ejemplo, el tema del transporte, como decía el corto al inicio. También hay elementos como espacio público, la vegetación,
el tiempo que duramos en transportarnos de nuestra casa al trabajo o a lugares donde podemos hacer ocio, donde podemos entretenernos, eso nos genera, bueno, es pérdida de tiempo, estrés, que las presas, si hay choques, el hecho de que sea accesible ciertos espacios de manera casi que caminando desde nuestro hogar, lo que genera es una calidad de vida a todas estas personas, y también da beneficios a nivel familiar. Por ejemplo, no gastar tanto tiempo en una presa que se puede utilizar ya sea con la familia, con los amigos, para descansar, y son situaciones que en la actualidad a veces nos agobian un poco, ¿verdad? Ahora, don Gilbert, ¿cuál es el impacto real de todo esto? Porque uno llega a normalizar las presas, ya sabemos que vivimos en un país, sí, congestionado, de pronto las ciudades sobre todo que están congestionadas, pero ¿cuál es el impacto real cuando, por ejemplo, un estudiante universitario dice, para ir a una clase de 3 horas duro 2 horas de ida y 2 horas de regreso? Pasa más en el bus que en la misma universidad. ¿Cuál es el impacto real esto en la salud mental? Sí, en realidad en la salud mental influencia todo. Muy importante que después de la pandemia y en los últimos años hay mucho más conciencia de la importancia de cuidar nuestra salud mental. Pero es bueno que ocurra esto, que no solo hablemos de salud mental como depresión, ansiedad, sino cómo tiene que ver la salud mental con las relaciones, con el trabajo, con la economía, con la realidad social, en este caso incluso con la realidad urbana, con las construcciones y demás. Entonces sí, todo afecta, y entender que la salud mental es parte integral de un todo. Por ejemplo, si yo tengo una buena salud física, beneficia mi salud mental y viceversa. Pero si tengo problemas de salud mental, puedo tener enfermedades y viceversa. Si yo tengo un buen espacio de vivienda, va a beneficiar mi salud mental. Qué bonito, como decía Alejandro, poder caminar al trabajo. Sabemos que caminar beneficia sistema circulatorio, respiratorio y sistema nervioso, o sea, mi salud mental. Así que afecta mucho dónde y cómo vivo, cómo invierto mi tiempo. ¿En qué afecta? Bueno, voy a resumirlo mucho porque podremos profundizar, pero afecta mucho en el estrés. Nuestro cerebro tiene 2 maneras de funcionar. En estado regulado, el sistema nervioso parasimpático, les que les gusta un poquito más la biología, y en estado de alerta o de defensa, que es el sistema nervioso simpático. ¿Para qué servía eso? Bueno, evolutivamente, el estado de estrés es para evitar un peligro, una amenaza, cualquier situación que nos pueda afectar o dañar. Yéndonos miles de años para atrás, que no me coma un tigre, o en la actualidad, y pues evitar cualquier situación que pueda leerse o percibirse como amenazante. Y eso puede implicar incluso hasta cosas sociales, cosas de trabajo. Entonces hoy el estrés tiene que ver con cualquier situación que me saque de lo regulado. Y si de pronto estar en una presa 2 horas se vuelve estresante, porque estoy pensando qué otras cosas estoy retrasando por esto, qué podría estar haciendo más relevante, o tanto relevante a nivel de trabajo o productividad o académico, o todavía más importante, familia, descanso, la lectura que quiero hacer. Entonces sí impacta mucho dónde y cómo es el entorno en el que vivo. Una cosa que está muy en boga y en efecto creo que es positivo son las ideas como el beneficio de la meditación, el mindfulness, ojalá incluso caminar o espacios verdes, ¿verdad? Se habla mucho del grounding, que es como poner los pies en la tierra, pero no solo físicamente, sino la mente, para que en vez de mi mente estar en 20 cosas, como a veces andamos, estar presentes y de pronto sentarme en el zacate, quitarme los zapatos y sentir eso, ayuda. ¿Qué pasa si no tengo zacate en 3 kilómetros alrededor? Si todo es cemento. Incluso un dato curioso de Esther Perel, que es una experta en relaciones de pareja, amor, sexualidad y demás, es como incluso cuando estamos mucho en concreto y muy desconectados de ambientes naturales, hasta la libido, o sea, la energía sexual baja en las parejas. Entonces la respuesta es ¿cómo afecta el espacio físico y el urbanismo en la salud mental? Afecta mucho, porque si se aumentan nuestros niveles de estrés, reducen nuestros niveles de conexión emocional, incluso de sexualidad, de paz, de bienestar, afecta muchísimo. Ya ves vos, Meli, ¿quién diría? Bueno, y ahora que hablaba de eso de ir caminando al trabajo y todo eso, yo pensé en Tati, que ella camina para tomar el tren y viaja en tren. ¿Usted cree, Tati, que eso le ha beneficiado? No es lo mismo que
caminar hacia el tren, tomar el tren, que de pronto estar uno frente al volante en una presa, sí, ¿cierto? Sí, y me encanta, me encanta. O sea, de verdad que yo sí disfruto muchísimo. No sé si mi equipo de trabajo lo disfrutará cuando llego con ese montón de ideas que disparo que quiero hacer, porque de pronto cuando uno va caminando y a quienes nos toca, y si a usted no le toca, pruébelo un día, y usted va viendo, digamos, yo tengo una amiga que diría, voy caminando y vi las ardillitas y los pájaros. Bueno, a mí me sirve ir caminando y pensar en otras cosas, veo las cosas de una manera más creativa, en el sentido de que digo, bueno, voy en el tren y voy viendo cosas que digo, esto lo podría hacer así. O veo el comportamiento de las personas y digo, qué importante, esto no lo había notado y esto nos podría ayudar de esta manera. O a veces simplemente me desconecto, Meli, y digo, sí, no, o sea, también. me desconecté y me fui en los pensamientos de cosas que quiero hacer, o puse, como decía el doctor ahora, en práctica la meditación un poco, porque aunque uno está lleno de, ¿verdad?, de gente, de ruido, es un momento para apagar también la mente. Así que yo sí lo súper recomiendo. Bueno, pero ahí influye el hecho de que vivís cerca, ¿verdad? De donde pasa el tren, que ese es otro de los temas, ¿verdad? Que es parte a la hora de tomar en cuenta el lugar a donde vivimos o donde queremos desarrollarnos, principalmente si tenemos hijos chiquititos, si tenemos hijos grandes. Usted como el experto también en esto, son cosas que hay que valorar de pronto también. Sí, claro. Bueno, un punto que dijo Gilbert, tal vez para ampliarlo un poco y relacionado con lo que usted está mencionando, es el tema de los entornos, digamos, o sea, cómo a los seres humanos nos afectan los entornos. Entonces, lo que usted mencionaba, que si no hay áreas verdes cerca, si no, por ejemplo, inclusive con lo que usted está diciendo, con centros de salud, centros de educación, bueno, si ya tenemos familia con hijos, el tema de la escuela es muy importante, o si ya nos empezamos a hacer viejitos, el tema de la salud también empieza a ser muy importante, y todos esos elementos a nivel urbano empiezan a determinar y a ser elementos que nos brindan calidad de vida si estamos relativamente cerca, digamos. Así como también que la pulpería del barrio, que la verdulería, no puede ser una vida, digamos, en el cual uno tiene que agarrar un carro para tener que ir a, por ejemplo, comprar una caja de leche. Y mucho, digamos, del desarrollo urbano que está teniendo el país, nos hace caer en ese tipo de rutinas que bueno, lejos de un poco lo que decía el video, la parte ambiental que se está viendo afectada, también a nivel emocional, a nivel inclusive la energía que nos resta a nosotros para el resto del día, nos la va succionando, ¿verdad? Ese hecho de no tener los espacios adecuados para descansar, para convivir, inclusive espacios adecuados para trabajar, nos empieza a generar estrés, ansiedad, bueno, un poco lo que usted comentaba, ¿verdad? Y es que esa oportunidad de poder caminar y hacer cosas es importante en términos de, pongámoslo, bajar revoluciones. Porque ¿qué pasa cuando bajo revoluciones y llevo una vida más lenta y no tan en carrera? Que eso beneficia mis niveles de serotonina. Que la serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda con la calma, con la tranquilidad. En Costa Rica, medio mundo va a la caja, ¿verdad? Y le mandan antidepresivos y fluoxetina, que lo que hace es eso, es regular la serotonina. Pero óptimamente, no solo con una pastilla, sino con hábitos de vida, yo pueda generar mejores niveles de serotonina. Y caminar ayuda, el sol ayuda, el grounding ayuda, el zacate. Entonces, es importante que le demos relevancia a este tema. Pero quiero ser honesto. Muchas personas nos están escuchando y dicen, sí, entiendo, pero no tengo de otra. Tengo una beca en la U y me tocan los 3 buses. No puedo hacer otra. Conseguí un buen trabajo, pero me toca al otro lado de la ciudad y tengo que pegarme esta manejada con las presas. Entonces sí, también ser realistas de, no es que le vamos a decir a todo mundo, cambie de universidad, cambie de trabajo, pero hay algo que sí puedo hacer. Y ese es un tip que quiero dar, y es hacer una cosa a la vez. Porque si voy caminando por la caja de leche de la pulpería, pero viendo el celular y respondiendo a 3 personas y viendo las redes sociales, me perdí. Eso no me ayuda a mi serotonina, más bien me subió seguro el cortisol, porque el multitasking, que está tan de moda,
es negativo para el cerebro. Estar haciendo muchas cosas es imposible, entonces lo que hace mi cerebro es pasar de atención muy rápido de una cosa a otra y es desgastante. Entonces, una cosa a la vez, si voy en el bus, tal vez voy leyendo el libro, voy leyendo lo que tengo de tarea, o sí, meditando. Incluso hay apps para el celular que uno puede bajar, se pone los audífonos, pero mi consejo es esto: haga una cosa a la vez. Si le tocó una hora, no haga varias, enfóquese en una para que baje revoluciones, para que baje el cortisol y el estrés, y así pues, en medio de la realidad que todavía no puedo modificar, tener un poquito más de calidad de vida. Bueno, imagínate nosotras que somos de Heredia, pero la gente de Cartago que tiene que venir en procesión literal. Ahora me estaban diciendo la producción que ustedes tienen mucha gente de Cartago. En el INBU también, la mitad del instituto vive en Cartago. Bueno, lo hemos hablado en otros programas, la cantidad que también de personas que vienen de Grecia, de Palmares y que viajan todos los días. De pronto también es bastante cansado. Ahora que hablaba don Gilbert sobre estos beneficios de caminar sobre el césped, yo algo he escuchado, pero sí es científicamente comprobado de qué es lo que genera, porque también, y me salgo aquí un poco del tema, pero aprovecho al especialista, porque a veces hasta a los niños les decimos no anden descalzos, y de pronto esto ayuda al estrés. Sí, no quiero como exagerarlo de que me quité los zapatos y ya se me bajó todo el estrés del año, ¿verdad? Pero sí, es que las prácticas que nos conectan con la naturaleza sí hace que nuestro organismo responda, de nuevo, con los neurotransmisores asociados a la calma, como la serotonina, la dopamina, que tiene que ver con el placer y demás. Entonces, prácticas naturales, sea algo muy tranquilo como caminar o sentarme y meditar, o hacer ejercicio, caminar, nadar o cosas en la naturaleza, definitivamente sí benefician. Entonces, todo suma, ¿verdad? Si hago diversas cosas como enfocadas en una sola cosa, atento y ojalá naturales, ¿va a beneficiar qué? La tranquilidad, la calma. Si hago muchas cosas pero a la vez y estoy pensando y resolviendo y nunca estoy presente, sino que siempre tengo la mente en otra cosa, va a sumar al estrés, que se puede transformar en ansiedad, y la ansiedad se transforma en todas las itis, colitis, gastritis, dolores de cabeza, migrañas, mal sueño, insomnio, dolores musculares. Como les decía al inicio, lo psicológico es físico y lo físico es psicológico. Entonces, por eso todo afecta a todo. Y es un reto, la salud es un reto. Tal vez pensando un poco en este tema de cómo cada vez estamos más urbanizados y cada vez más en ciudades y menos en campo, y que tal vez no va a cambiar, es el desarrollo natural de la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar eso? La analogía que yo pondría es: ¿le hace mejor a una persona estar en un ambiente más rural o natural que en la ciudad? La verdad es que sí. De la misma manera que comer comida más casera es mucho más beneficiosa que comida preparada en comidas rápidas. La verdad es que sí. Pero bueno, no es que voy a irme de la realidad, sino dentro de mi realidad, ¿cómo puedo balancearme? Ojalá que entonces como comida un poco más nutritiva, más hecha en casa, menos procesada. De la misma forma, aunque esté viviendo en un condominio, en un edificio y la torre y todo, ¿cómo si puedo también buscar espacios que no les estoy diciendo que haga 3 horas de ejercicio, porque pronto a veces para alguna gente es imposible, pero si salió y caminó unos minutos, si intencionalmente apagó, puso el celular en silencio y respiró, y conforme caminó fue viendo los árboles, las hojas, lo que había al frente. Solo el hecho de prestar atención nos hace como bajar revoluciones. Voy a poner un ejemplo muy básico. Usted está sentado ahí en su casa, en su sillón, escuchando esto y tal vez está viendo el celular. Pause un segundo, respire y analice el mismo hecho que está respirando. Analice un segundo lo cómodo que se siente el sillón. Son prácticas que podrían parecer básicas, pero nos ayudan a una cosa: a sacar la mente de allá de las 7 cosas que está pensando y volver al presente. Ambientes naturales lo facilitan todavía mejor. De nuevo, nada es mágico, nada es instantáneo, es más bien la constancia en hacer estas prácticas los que le va ayudando al cuerpo y a mi sistema nervioso a vivir más regulado, a vivir más sano. ¿Y qué va a beneficiar eso? Va a beneficiar mi cuerpo, vamos a evitar malestares y enfermedades. Y otra cosa muy importante, va a beneficiar mis relaciones, porque ¿cómo soy con mi pareja y con mis hijos cuando ando con altos niveles de estrés? Más irritable, menos paciente, siempre resolviendo, menos presente con ellos, para que si mis hijos me cuentan algo, mi mente está en otro lado. Entonces, cuando beneficio mi salud mental en mi entorno,
beneficio mi salud física y beneficio mis relaciones con la gente que más quiero, que al final es lo que más importa. Bueno, Yo ya voy a llorar. y yo todo. también. Qué Yo dije, bonito, qué yo dije, me lindo. toca a mí, ¿ahora qué digo? Pero justamente estaba pensando en eso que usted decía, doctor, en la casa en general, ¿verdad? De que de sentarnos un momento, disfrutar el sillón, y ahí es donde Ale tal vez de un pronto a otro interviene en el cómo yo diseño esa casa. Eso iba, sí. ¿Verdad? Porque si la hice y no tiene mucha ventilación o no tiene mucha luz, va a ser un lugar muy oscuro y tal vez ya no me voy a sentir tan cómoda. Sí, bueno, obviamente la casa, o sea, como un espacio básicamente primario, digamos, que alberga a la familia, obviamente influye montones en cómo nos sentimos y tenemos la posibilidad, porque bueno, algo que usted decía que me pareció importante es si tenemos la posibilidad, y esto considerando, digamos, las condiciones socioeconómicas en las que vivimos, de la familia de donde venimos, por ejemplo, a donde vivimos, el tema ese que bueno, dice que el espacio verde nos resulta mucho más saludable, nos trae tranquilidad, pero la mayoría de personas que tal vez viven en una ciudad no tienen acceso a esos espacios, al menos no frecuentemente, y ahí el urbanismo, bueno, al menos en ciertos países sí queda viviendo, ya que hay una carencia de esos espacios verdes que puedan ser del disfrute para todo el tipo de población que haya en esa ciudad. A nivel de la vivienda, pues vemos que hay una tendencia que cada vez los espacios son más pequeñitos, ¿verdad? Y bueno, independientemente si somos uno, si somos tres o si somos cuatro, pues las casas cada vez son más pequeñitas. Ahí es donde empieza a ser importante complementar esos espacios, que son nuestros espacios privados, con espacio público. O si no, tener las condiciones o que la ciudad brinde las oportunidades para que esas familias tengan la posibilidad de tener acceso a esos espacios verdes, a esos espacios públicos que nos permitan hacer ejercicio, que nos permitan, como decía usted, irse a leer un libro y no pasar todo el tiempo encerrados en la casa. Ahora, don Alejandro, nuestra realidad también, bueno, efectivamente cada vez las casas son más pequeñas y menos espacio verde precisamente para el aprovechamiento, ¿verdad?, en la construcción. Ahora, nuestro país actualmente, como está diseñado, nos ofrece esos espacios públicos que necesitamos, que requerimos como población. ¿Los tenemos todavía? Bueno, eso es interesante verlo porque realmente habría que ver, digamos, la dinámica que tiene el país. O sea, es un país en el cual se viene creciendo la desigualdad y eso en el espacio urbano lo vemos. Y eso se puede ver como la segregación urbana. Entonces, ¿qué es lo cómo se manifiesta esto? Entonces, podemos ver, por ejemplo, que ciertos residenciales, ciertos condominios, principalmente cerrados, de niveles adquisitivos altos, tienen buenas áreas verdes, tienen áreas comunes bien equipadas, que senderos, que gimnasio, que piscina, mientras que otro sector de la población, el cual no tiene acceso a ese tipo de espacios o de urbanizaciones o de condominios, sí empieza a tener una carencia de espacios públicos y con un agravante que el mercado los va expulsando, o sea, por un tema de precio del suelo, entre menos ingresos tenga una familia, más lejos va a estar de espacios verdes, de servicios, servicios inclusive ahora dígase que de electricidad, de agua, obviamente servicios educativos, de salud. Entonces, pues creo que hay un sector que se ve mucho más beneficiado por ese tipo de espacios que otro. Y bueno, más bien hay una población que cada vez se va excluyendo más.
Bueno, y también por eso es tan importante el tema de los planes reguladores y también el tema de los diferentes reglamentos que tiene el INBU, sobre todo en temas de fraccionamiento, donde interviene todo esto de los espacios públicos, de la importancia y la de renovación de espacios que también se puede dar, que ya existen. Este tema de hoy está súper interesante porque va conectando uno poco a poco con todas las situaciones, así que nos vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar vamos a seguir conversando con los expertos sobre cómo el diseño de las ciudades nos afecta a nosotros en nuestra salud mental. Anoche en Telediario Estelar, llegamos al fondo de los hechos, los sucesos. Negarse a vender droga para una organización criminal sería el móvil del homicidio de un joven de 16 años en Alajuelita. Si conocen aspectos logísticos determinantes para su operación, estarán más que dispuestos de regresar las veces que sea para reclamar su territorio. La historia. Nazaret Villarreal tiene 19 años y fue declarada desahuciada debido a un astrocitoma grado 3, un cáncer cerebral que le ha provocado hasta 13 convulsiones diarias. No cuento con el dinero para dicho tratamiento, entonces ahí fue donde decidí hacer una campaña que está en redes sociales. El análisis. Nos desplazamos hasta este punto sobre la carretera Costanera Sur, donde se erige una torre aledaña a un deslizamiento evidente para los vecinos y conductores. La zona más cercana del edificio al borde donde más abajo se hizo el deslizamiento son aproximadamente 15 metros de roca sólida donde no hay nada de suelo blando. Telediario Estelar, de lunes a viernes, 8 de la noche. Canal 8, cerca de vos. Canal 8 sigue creciendo. Ahora Multimedios está en TDMax. Estamos cerca de vos. Continúa disfrutando de nuestra programación en tu televisión inteligente, en tu tableta o teléfono celular. Multimedios Canal 8, ahora en TDMax, cerca de vos. La boda la tengo para 2 semanas, así que están todos invitados. Pero 2 semanas santas para pensarlo. O sea que van a tener que esperar bastante tiempo. Si me pregunta la que tengo en este momento en mente, es aquella que dice: el amor, siempre está en mi camino. Pero un poquito más afinada está mejor. Una vez en el Estadio Nacional tuve que presentar al equipo Saprissa con todas sus nuevas fichas. Y cuando llevaba la mitad dije: este es el equipo que nos representa. Había anunciado solo la mitad del equipo, me faltaban las principales figuras y la lista que me habían dado. Con el ventelero que hacía ahí se me había traspapelado. Un ratico en la playa y un ratico en la montaña. Bien acompañado, me siento bien en cualquiera de las dos. 12:12, continuamos en Proyección INBU, hoy con un tema muy interesante y sí, salud mental. Precisamente estamos en el mes que hace conciencia sobre este tema, pero lo estamos relacionando, por supuesto, al diseño de las ciudades y queremos conocer también hacia qué va en cuanto a este diseño nuestro país, qué se está implementando para mejorar la salud mental también. Pero por ahora, y también junto a nuestros expertos, vamos a ver también, Tati, una pantalla que precisamente da características de lo que puede ser una ciudad saludable, esos indicadores de una ciudad saludable versus las ciudades caos, y tal vez ahí nos vamos también cada uno como haciendo conciencia cómo es la ciudad o el pueblo en el que vivimos. Bueno, así es, y es que vamos a empezar con, hay adultos mayores caminando solos, yo he visto un montón en la calle. En eso, en una ciudad saludable, exacto. En una ciudad saludable vemos a los adultos mayores con su independencia y todavía, ¿verdad?, que pueden salir a caminar solos. Pero también hay prioridad peatonal en los cruces. Vean qué importante, que a veces no sucede, ¿verdad? Yo estaba pensando en las ciudades en las que yo me muevo y a veces hay que ver si viene el carro y no lo atropella a uno. Pero bueno, en las saludables no pasa. Tampoco, los niños en una saludable juegan en las calles de los barrios. Ahí me siento como eso, ¿verdad? Sí, yo me siento como cuando yo jugaba en el barrio, sí, que ya cada los vez cuesta no más. pueden. Cada vez cuesta más.
También la gente se reúne en los parques públicos. Bueno, sobre todo los adultos mayores, es bonito, ¿verdad? En algunos parques que uno sabe qué pasa y siempre están ahí conversando. Sí, vos sabes que yo que soy de Heredia, que hay tantísimos parques, es lindísimo ver cómo están los adultos mayores que llevan a los nietos y están jugando y se ve esa parte generacional, me parece lindísimo. Y el último indicador de una ciudad saludable es que hay sombra de día e iluminación de noche. Qué importante la iluminación de noche para que vos puedas salir, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no voy a pasar por ahí porque está muy oscuro. Claro, y la sombra de día porque definitivamente también es una señal de que también hay arbolitos por ahí que nos permiten no solo dar la sombra, sino también limpiar el aire que estamos respirando. Y bueno, también tenemos 5 indicadores de una ciudad caótica. ¿Usted cómo va identificando su ciudad? Bueno, yo creo que aquí todos nos vamos a identificar. Hay tráfico y ruido en las calles barriales, justamente lo contrario de que podemos salir los chiquitillos a jugar en los barrios. Ya con mucho tráfico no podrían. Y uno entiende que, por ejemplo, en las calles principales haya tráfico y ruido, pero que en las calles aledañas, en los barrios, que eso ya sucede también, que ahora uno dice, las vías alternas, ¿cuáles vías alternas? Todo ya también parece una calle principal. Bueno, eso sucede en una ciudad caótica, así como tampoco hay infraestructura para los ciclistas. Y los buses, aquí está, los buses están metidos en las presas, así que si a usted le toca viajar en bus, a diario o viajan en carro y ve los buses ahí haciendo presas porque están metidillos, pues disfrute la publicidad que tienen, ¿verdad? Claro. Que la pueda leer. Y bueno, también porque se han hecho esfuerzos, recordemos, con los carriles exclusivos de buses, pero habrá que ver también cuál es el resultado que se ha obtenido sobre esto. También la lluvia y la basura generan inundaciones. Ya con solo eso, yo digo que ya nos sacamos una mala calificación. Y el 5, Tati, no se ven personas con discapacidad, adultos mayores o niños a pie. Vos ves eso, es muy complicado. Si pensamos en las aceras que existen, hay muy pocas que tienen rampa para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder, pero también sabes que pasa mucho, que no hay barandas para que los adultos mayores puedan poder cruzar y sostenerse, y alguna persona con discapacidad, ahora es que se están poniendo, pero no todas las aceras del país tienen la posibilidad de tener esta exclusividad que le ponen para las personas no videntes, por ejemplo, para que puedan... que es una obligación ahora, si se hacen las aceras nuevas también, los municipios lo están aplicando. Me imagino que son municipios también que tienen plan regulador, como lo hemos hablado, y que lo estipulan también. Como vimos esto, ¿qué calificación tenemos? En eso de las alcantarillas y la basura y todo eso, yo creo que sí hay pueblos o ciudades, porque sí, acá también, que no nos fue muy bien con eso. Sí, podemos pensar, bueno, hay ciudades mucho más limpias y hay otras más desastrosas, y volvemos a la realidad. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, porque no tengo la capacidad de cambiar la infraestructura de mi barrio, ni puedo hacer mi granito de arena, que eso sí es muy importante, pero a nivel social, a nivel de infraestructura, a nivel de cultura, tal vez no puedo cambiar todo, pero sí puedo encargarme de mí, de los míos, de mi familia. Y aquí sí quiero decir esto, la salud mental hay que tomársela en serio, va a implicar un esfuerzo. Nadie que esté muy bien con salud física fue muy fácil. Si usted tiene disciplina para hacer ejercicio, para comer bien, para tomar buena agüita, tener buenos hábitos, eso implicó esfuerzo, no fue tan fácil. Con la salud mental es similar. Sí, tal vez voy a tener que hacer el esfuerzo de, en vez de agarrar unas horas para ver, no sé, series, telenovelas o estar en redes sociales, y hacer el esfuerzo de salir a caminar, de ir a buscar un área verde. Yo sé que tal vez pensar en la dificultad de áreas verdes, de que ya no hay tantas como antes, es un reto. Pero todavía pensaría yo, y en esto no soy experto, pero como que la mayoría de barrios tienen un parque, ¿verdad? Ahí cerca. Tal vez no lo tengo en mi mismo condominio porque no tengo tanto recurso económico para vivir en un excelente condominio con una excelente área verde. Pero ahí está la plaza del pueblo todavía. Exacto, y tal vez voy a tener que esforzarme para ir, para llevar a mis chiquitos ahí. Claro.
Decían que las ciudades óptimas, los niños juegan en el barrio. Bueno, sabemos que hoy podría ser por temas de seguridad, de automóviles, que sea difícil. Pero quiero volver a la parte que sí me toca a mí. Tal vez es porque para mí como padre es más fácil dejarlos con el teléfono que llevármelos al parque. Entonces, una vez más, la salud mental, los vínculos y la felicidad tengo que tomármela en serio para hacer el esfuerzo que implica. Así como hay que esforzarse para ponerse las tenis e ir al gym o salir a correr, a veces hay que esforzarse para ir con mis niños al parque y no estar yo con mi celular y ellos con celular. Es un esfuerzo. Entonces, quiero como que nos retemos a nosotros mismos, que aunque podemos reconocer que, claro, el país no es perfecto y ojalá que podamos ir mejorando, pero mientras que hayan cosas que no son perfectas y que son retadoras, que asumamos ese reto. Claro. De decir, yo voy a hacer mi esfuerzo para que aún dentro de mi entorno sacarle el mayor jugo posible. Sea que viva en el condominio más elegante, con la super zona verde, o si tuve que salir, ojalá tal vez a una hora segura, ¿verdad? Y con cuidado, pero salir al parque con mis hijos para que puedan estar ahí un rato. Porque si no, es mucho más fácil irnos con los placeres de corto plazo, el celular, claro. La televisión. Yo me inclino hacia eso un poco porque, digamos, aunque efectivamente los grandes condominios tienen sus espacios compartidos y espacios verdes, uno los ve vacíos. Ahí está el espacio, pero no hay nadie, porque posiblemente están esos niños con sus celulares o con sus tabletas en sus casas, sin aprovechar también esos espacios. Sí, es cierto. Tal vez hay adultos o sobrecargados de trabajo. Exacto. Porque, bueno, muchas veces asociado al éxito económico hay una sobrecarga de trabajo. A esto no es el tema hoy, pero yo hablaría de una vida un poco más esencial, más enfocada, delegando más y no acaparando tanto, luchar contra el multitasking, luchar contra la sobrecarga y el famoso trabajo bajo presión, que eso realmente es estrés y estrés, y aprender a reducir y hacer menos, pero mejor. Pero bueno, saliendo de ese ejemplo y volviendo a lo que nos atañe, tiene que ver con que sí, que aunque estamos tal vez o llenos de trabajo y luego llenos de anestesia, ¿verdad? Porque que salí del trabajo y me fui a hacer ejercicio, qué dicha, me fui a estar con mis hijos a jugar, qué dicha. Pero si no hago eso, y lo que hago es de nuevo consumirme en redes, en cosas que me anestesien, el alcohol. Ahora yo sé que se da incluso hasta en adultos, que juegos de video, que PlayStation y horas de horas en eso, son cosas que me dan un placer. Pero hace un rato que hablaba de la deficiencia de serotonina en tanta gente, estos placeres de corto plazo levantan la dopamina, que es el neurotransmisor del placer y que me hace un poco más compulsivo y quiero más, pero no me da bienestar. La anestesia no me da bienestar, no me da calma, no me relaja, solo me anestesia un rato, solo me desconecta un rato y necesitamos de nuevo tomarnos más en serio el balance y el equilibrio para que reduzcan las enfermedades, los malestares y la desconexión emocional con las personas que más nos importan. Claro. Entonces sí, qué torta, pero sí implica un esfuerzo. De nuevo, tal vez hace décadas en lugares más rurales no había de otra, cuando no había tecnología no había mucho más que aprender a manejar el aburrimiento, desarrollar pensamiento creativo desde chiquillos para ver qué juego inventamos, pero como hoy lo tenemos todo tan desde afuera, tan externo, entonces se nos hace más vaguilla la mente de generar cosas, de generar creatividad para el entretenimiento, no tenemos nada de resiliencia para el aburrimiento, que al final del día aburrirse es parte de la vida. Claro. Y es parte de las revoluciones bajas. Si mi día es full revoluciones día y noche, yo les diría bajemos, tengamos cuidado, porque eso es exceso de estrés que se convierte en ansiedad, que se convierte en enfermedades físicas y demás, y se convierte en una vida que no valió la pena. Al final hay un libro muy interesante de una autora que se llama Bronnie Ware. El título es medio duro, se llama Los 5 arrepentimientos principales de los moribundos. Una persona que trabajó con la gente en sus últimas etapas de vida, y les cuento el chisme, el spoiler de la vida. Nadie se arrepiente del carro que no compró, o de la marca que no utilizó, o solo de aquel viaje que no hizo. Nos vamos a arrepentir de haber perdido contacto con personas importantes, nos vamos a arrepentir de no habernos permitido comunicar y decir aquello que tenemos que decirle a las personas, de no habernos permitido ser quienes queríamos ser por quedar bien con los demás, porque los demás vean las cosas que tengo. Nos vamos a arrepentir de trabajar mucho, por cierto, y nos vamos a arrepentir de no habernos permitido ser felices. Y todo eso tiene que ver con la anestesia, con irnos en lo superficial y no conectar con lo que verdaderamente importa en la vida, que es el amor propio y los vínculos. Entonces, por eso, si estamos a tiempo, si todavía no estamos en las últimas etapas de vida, no estamos todavía en cuidados paliativos, si estamos hoy donde podemos hacer cambios, ojalá que sí, que esta conversación sirva para decir,
Qué importante buscar zonas que beneficien mi salud mental, pero incluso si lo externo no es óptimo, porque no tengo las posibilidades, de lo que sí estoy a cargo, que es de mi tiempo, de mis recursos, de cómo aprovecho el entorno, voy a buscar el balance, voy a buscar menos anestesia, menos tecnología, menos pantallas, menos placer de corto plazo y más conexión conmigo, con la naturaleza y con las personas. Ahí tal vez para complementar, porque o bueno, con lo que usted decía también, que a veces hay áreas comunes y la gente no llega, siempre están vacías. Entonces, eso se da tanto como en esos espacios privados como en los espacios públicos. Y también creo que mencionó como en algunos parques, por ejemplo el parque de Alajuela, el de Heredia, que todavía hay ciertos sectores de población que es el espacio de reunión. Entonces es lo importante de cómo se diseña un espacio, que ese espacio tenga carácter, cómo la gente se apropia de esos espacios, inclusive la misma acera, cuando Tatiana va caminando hacia el tren, que esa acera sea agradable caminar. Por ejemplo, para un adulto mayor que no tenga obstáculos, para una persona que anda en silla de ruedas. Y ese tipo de cosas empieza a generar una riqueza espacial, una ciudad que sea muchísimo más disfrutable. Y no se necesita un espacio público enorme, sino saber aprovechar esos pequeños elementos que tal vez tienen nuestras ciudades y sacarles el mayor provecho. Que por ejemplo un arbolito, el hecho de tener vegetación ya baja al menos 2 grados la temperatura del ambiente dentro de una ciudad, por ejemplo. Nos ayuda a reducir, por ejemplo, la contaminación sónica, y bueno, son como pequeñas cosas que tal vez no ameritan grandes recursos para un gobierno local, pero sí pueden generar un beneficio para la población. Bueno, es que todo está conectado. Uno pensaría que no, pero al final del día va uno viendo que sí se conecta una cosa con la otra. Y Costa Rica es un país que busca tener un futuro, sobre todo en ciudades amigables. Y cuando hablamos de amigables, estamos, entre otras cosas, hablando justamente de lo que nos acaba de comentar Alejandro, la importancia de tener esos espacios, de que estén bien planificados y sobre todo que podamos también utilizarnos y que nosotros como población nos involucremos en este tipo de acciones. Vamos a escuchar a continuación a un experto que nos va a hablar sobre este tema. Una ciudad amigable es aquella que adapta sus estructuras y servicios para cumplir con las necesidades de todos sus habitantes, ya sean niños, adolescentes, personas jóvenes o adultos mayores. Para lograr esto, las construcciones dentro de la urbe deben ser accesibles e incluir todo tipo de elementos que brinden seguridad, recreación y facilidades a sus pobladores. Y si no tenemos condiciones para que las ciudades respondan a las necesidades de las personas, van a ser lugares muy hostiles. Entonces tenemos que lograr un equilibrio en el que podamos vivir en una densidad suficiente para que justifique sistemas de transporte masivos, para que haya vida urbana, para que se reduzcan los viajes en carro que son de largas distancias, y entonces vivamos todos en menos territorio. Pero para eso tenemos que tener buenas ciudades, porque si nos densificamos en desorden, ¿verdad?, sin una buena planificación, se vuelve un estilo, una calidad de vida disminuida. Un elemento importante que genera las ciudades amigables es la salud mental, permitiendo a quienes las habitan tener bienestar emocional, psíquico y social, lo que permitirá llevar adelante los desafíos de la vida y a la comunidad misma. En San José y en nuestras ciudades a las 5 de la tarde no se respira un ambiente, ¿verdad?, de tranquilidad y de paz en el entorno, sino de mucho estrés y mucha aceleración entre las personas. Entonces tenemos que lograr bajar ese nivel y hacer de la ciudad un lugar donde la gente quiera estar, y para eso hay herramientas, ¿verdad? Tenemos que, primero que todo, crear una jerarquía de nuestras vías para determinar cuáles son las pocas calles en las que queremos alto tráfico vehicular y cuáles son las muchas donde queremos más bien condiciones que eviten que haya gente pasando por esa calle que no vive en esa calle o que no trabaja en esa calle. Para alcanzar una ciudad amigable
es importante la movilidad sostenible y saludable, utilizando medios de transporte alternativos que permitan no solo mejorar el ambiente y embellecer el entorno, sino que además crea relajación, tranquilidad y calma. Un tercio de los viajes que se hacen todos los días en Costa Rica se hacen en carro o en motocicleta. Entonces, las alternativas, los medios alternativos son los que son diferentes del carro o la motocicleta, porque sabemos que son estos dos tipos de vehículos los que más peligro generan en la vialidad y los que más ineficientemente usan el espacio vial. Entonces, las alternativas son justamente, como te decía hace un momento, para los viajes cortos, caminar y usar la bicicleta, o vehículos similares, scooters eléctricos, bicicletas electroasistidas. Hay una infinidad ahora de oportunidades de micromovilidad justamente, y para viajes medianos y largos fomentar más el uso del transporte público. Actualmente son cada vez más las municipalidades que, de la mano del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, buscan crear ciudades amigables y que generen salud mental por medio de una correcta planificación conforme avanzan a futuro. Le informó Álvaro Valverde Loaiza, Proyección INVU. Bueno, hay que destacar cosas positivas como país. Efectivamente, hablábamos ahora de que hay carriles exclusivos para buses, que cada vez hay ciudades que hacen más conciencia sobre el carril también para los ciclistas, ¿verdad? Para instar a la gente que utiliza este medio de transporte. Tenemos tren también, que para muchos es una opción para poder trasladarse a sus trabajos, centros de estudio, a sus destinos. Tenemos todavía espacios verdes, efectivamente, como lo hablábamos, y todavía podemos salir a caminar afuera de nuestra casa, o podemos salir y llevar a nuestros niños a la plaza, como decíamos. Pero Alejandro, ¿qué más nos podría faltar como país para realmente decir somos un país que realmente se preocupa por la salud mental de sus habitantes en cuanto a infraestructura? Bueno, creo que ya hemos hablado varias cosas. Por ejemplo, el tema del transporte público tiene que mejorar. El hecho de durar 2 horas yendo de donde vivo, donde trabajo, eso bajo ninguna circunstancia es saludable. El hecho también, que ya lo comentamos, buscar áreas o recuperar espacios en la ciudad que permitan hacer espacio público, y puede ser espacio público, no se necesita un gran parque, digamos, puede ser pequeños espacios que permitan a la mayoría de la población accesar a esos lugares y que genere comunidad, porque al fin y al cabo también eso es parte de la salud mental, ¿verdad? Que esos espacios nos llamen, que no nos expulsen, que más bien nos sintamos seguros siendo niños, siendo adultos mayores, siendo mujeres, que pueda utilizar ese espacio y sentirme cómodo, que pueda llegar y hablarle a la persona que está al frente sin temor, digamos. La arborización en los espacios urbanos, tener aceras accesibles para todas las personas, que son tal vez elementos que no requieren muchísima inversión, pero que sí son muy importantes en los espacios urbanos. Pues ahí es donde está, Meli, también el que uno como ciudadano, volvemos siempre al mismo tema, se involucra un poquito en su comunidad y decir, bueno, ¿dónde está el plan regulador? ¿Verdad? ¿Estamos cumpliendo con tener espacios públicos? ¿Estamos cumpliendo con tener esto? A veces, Tati, ahora que decía bueno, no sé, yo pensé en las áreas de juego para niños que tienen en muchos barrios que se organizan, pero a veces usted pasa y están con candado, ¿verdad? También. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué los tienen si están cerrados? Bueno, eso es parte de las que las comunidades tienen que hacer conciencia, porque no es de responsabilizar al gobierno local o el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, sobre este tipo. Todos tenemos también parte de acción para hacer de nuestro entorno un entorno que promueva efectivamente esa salud mental. Así es, y también aquí, don Gilberto, yo quería preguntarle qué pasa cuando ahora, Alejandro lo comentaba, las casas son más pequeñas, hay menos espacio, ¿cómo hacer para que podamos decir, bueno,
la casa es pequeña, pero podemos buscar algo, ¿verdad?, que me motive a estar ahí, como no sé si la decoración o cómo lo podemos transformar. Sí, esto que voy a comentar no es una regla, lo voy a sugerir, pero no tan inflexible. Creo que si el espacio sobre todo es pequeño, una decoración o un diseño interno más minimalista puede beneficiar, porque de nuevo, pensar en lo esencial, en lo menos, en lo necesario y no en el exceso de cosas, le ayuda al cerebro como a bajar un poquito. Pero cuando hay mucho alrededor, el cerebro se desconcentra más y caemos otra vez en esto, donde paso de atención de una cosa a otra. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que es una exigencia, pero sería bueno pensar una visión un poco más minimalista que de exceso de cosas. Ahora, de las cosas que voy a tener, ojalá que hayan cosas más naturales. Por ejemplo, tal vez eso no les sirva a todos, pero a los que sí, que dicha, tener plantitas. Tengo plantas en casa, eso beneficia un poquito a nivel de salud física, pero además, si tengo la práctica de cuidarlas, de ponerles agüita y los cuidados que llevan, eso a muchas personas les sirve como una técnica igual de bajar revoluciones. Deja el celular por allá, deja la pantalla por allá y se enfoca en las plantas. Entonces es una práctica en casa, ahí mismo, aunque sea en mi apartamentito, que me ayuda a bajar revoluciones, a hacer una cosa enfocado en eso a la vez, que además es con algo natural, entonces puede ser beneficioso. Les diría que en espacios de comida y de compartir prestemos atención, pero eso va a implicar no solo en la ubicación del espacio, sino la cultura familiar. Por ejemplo, decir, aquí cenamos juntos, y cuando cenamos juntos, además los celulares no se ponen en la mesa, no se usan, y conversamos y nos contamos del día. De hecho, estadísticamente, una de los factores que ayudan a las parejas que son felices de a largo plazo, que no hay ninguna pareja perfecta, pero las que les va bien, es porque tienden al final del día a hablar, contarse, hablar del trabajo y quejarse del jefe, que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Lo normal, pero aún ese espacio, venir y conversar y no estar con el celular, no uno comiendo en el sillón y el otro en el cuarto, sino juntos, beneficia mucho. Entonces diría así, ojalá que hayan sillones o mesas o cosas que permitan estar juntos, pero por supuesto al final tiene que ver más con la intención de hacerlo, de tener una cultura, de tener como hábitos de compartir. Y yo sé que insisto mucho en esto, pero es que el celular nos desconecta mucho, de compartir sin los electrónicos, de compartir juntos. Entonces, lo que decía el diseño minimalista queda un poco más a criterio de cada uno, pero sí que hayan menos distractores externos y que el enfoque vuelva a ser un poco más la relación. Entonces puedo estar en una mansión o en una casa pequeñita, pero si estoy conectado con la persona que más me importa, que a la vez genera una corregulación emocional, y esto lo habla muy bello Marian Rojas Estapé, la psicóloga de este libro Encuentra tu persona vitamina, mega resumen. La gente que con empatía me quiere y está para mí, sea mi esposa, mis hijos, mi mamá, si vive conmigo, pero la gente con quien conecto y puedo corregularme emocionalmente, pasa lo mismo. Me ayuda a pasar del modo de estrés, del modo alerta, al modo de calma. Porque segregó oxitocina, que es la hormona que tiene que ver con el apego, el cariño y la empatía. Por cierto, la que tiene una madre con su bebé también. Es una hormona de puro amor de verdad. Y si yo tengo eso en casa, más importante que si tengo el recurso para una mansión o una casa pequeña, tener esos hábitos comportamentales de conexión con las personas va a influir mucho en mi calma, en mi tranquilidad, en mi disfrute, contentamiento con la vida y no solo con las cosas externas. Entonces, una vez más, mucho va en la intención, mucho va en que yo le dé importancia a esto. Todo lo bueno en la vida ocupa esfuerzo. Así como me puedo esforzar por comprar esta cuestión tecnológica súper cara, puedo esforzarme por invertir en la gente, por invertir con las personas. Así como me esfuerzo por ir al mall, puedo esforzarme por ir al parque y caminar en el zacate. Así como me esfuerzo por hacer un paseo a un lugar muy bonito, que me esfuerce yo constantemente por compartir con la gente con la que quiero ir al paseo. No siempre puedo estar en tal hotel o en tal lugar, pero si los tengo hoy en casa, compartir y conectar con ellos en el día a día. Sí, ¿Estás pensando? No, yo tengo aquí todos los libros que ha dicho ya. Eso, ya hay que conseguirlos. Mejor pidamos resumen. Esa parte, el resumen me pareció interesante. Sí. Muy bonito. Bueno, efectivamente, porque es que estamos hablando sobre el diseño de las ciudades y la salud mental. A esta hora vamos a hacer una pausa chiquitita, pero ya regresamos con más. Quédese con nosotros. Este
sábado en Sinergia CEFIA le comentamos sobre la representación internacional que tiene el CEFIA y sus colegios miembros ante la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. Para Costa Rica es una actividad muy importante el realizar aquí la Asamblea General de la UPADI en el año 2026. La Asamblea es el momento de encuentro, ¿verdad?, de las diferentes directivas de cada una de las asociaciones de ingenieros de cada país. De mucho prestigio, porque es auspiciar y recibir a todo el poder de la ingeniería panamericana en nuestros países, en nuestras sedes. Les esperamos este sábado en Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Paula Brenes, junto al equipo de periodistas de Noticias Telediario, le traen la mejor información en directo desde el lugar de los hechos. Política, economía, sucesos, deportes y el mundo de los famosos. Telediario en directo, lunes a viernes 1 de la tarde por Canal 8, cerca de vos. Costa Rica es increíble. Con playas de arena blanca y aguas de color turquesa. Humedales reconocidos a nivel mundial. Canopy para ver el bosque desde otra perspectiva. Cataratas que te dejarán sin aliento. Rápidos para sentir la adrenalina. Gente especial en sus 7 provincias. Don Gerardo me quiere envenenar. Y atardeceres que quedarán en tu memoria. Costa Rica te sorprenderá. Salgamos de nuevo y reactivémonos juntos. Costa Rica es increíble. Usted también puede sintonizar nuestra programación desde cualquier lugar a través de nuestro canal de YouTube. Puede buscarnos como Multimedios Costa Rica y suscribirse para recibir toda la información que tenemos preparada para usted. Por supuesto que para nosotros su opinión es muy importante también, así que le consultamos a nuestros televidentes. ¿Qué opinan si realmente tenemos ciudades amigables con nuestra salud mental? Porque los buses también hacen mucha huella y contaminan mucho. O sea, la idea sería que todos los buses fueran eléctricos, para que así no anden tranquilos. Menos contaminación. Menos contaminación. La parte recreativa, a veces no hay un parque decente para que los niños puedan ir a jugar, a distraerse, a hacer ejercicio. Entonces le queda muy corto todavía en nuestra ciudad. Bueno, y ahí están las personas que opinaron, y es que nos pasa a todos o lo hemos vivido en algún momento. Y ya estamos finalizando el programa, que estuvo de verdad bien interesante. Gilbert, el cierre ya, mensaje final. Claro, entonces salud mental, psicología. Antes se pensaba que la psicología era algo muy raro para gente que estaba muy mal, y hoy entendemos que es algo que nos atañe a todas las personas. Entonces recordemos que la salud mental no es solo cuidarme de la ansiedad y del estrés como algo aislado, sino cómo eso se relaciona con todas las áreas de mi vida. O sea que cuidar mi salud física beneficia mi salud mental, cuidar mis relaciones con las personas y que sean sanas, saludables, beneficia mi salud mental. E incluso tener cuidado de mis espacios de vivienda, de mis transportes, de cómo aprovecho dónde vivo, de cómo aprovecho o cómo manejo o cómo me comporto en el bus o en el transporte público, todo eso va a beneficiar o perjudicar mi salud mental. Entonces, la mejor manera de aprovechar mi casa, mi vivienda, el transporte, es enfocado en una sola cosa a la vez. Igual, si estoy en casa, estoy enfocado en una cosa, no haciendo varias. Si estoy en el bus, hago una, no varias. Y si estoy manejando, no debería hacer prácticamente nada más que manejar, no estar en el celular, no estar resolviendo muchas cosas, porque de esa manera le ayudamos al cerebro a estar en modo regulado, en modo tranquilo, incluso un poquito más relajado. Entonces, busquemos espacios verdes, busquemos espacios naturales, busquemos caminar, busquemos hacer actividad física, y dentro del contexto en el que estemos, pues tratemos de sacarle el provecho. Si no puedo salir mucho de casa, ¿cómo puedo tener hábitos que sean de
bajas revoluciones. Si tengo la oportunidad de tener plantas o cosas naturales en casa, pues aún mejor. Al final de cuentas, puede ser más difícil para algunas personas que para otras por temas de privilegios reales, socioeconómicos, pero todos tenemos al final del día la capacidad de poner nuestra mejor intención en bajar revoluciones, en vivir haciendo una sola cosa a la vez y aprovechar de la mejor manera los espacios. Un minutito le quedó a don Alejandro. Bueno, no, como ciudadanos creo que el aprovechar esos espacios, aunque sean poquitos, aunque no tengamos mucho tiempo, pero el hecho de aprovechar a ir a la pulpería, a ir a la feria del agricultor, tener nuestra casa en orden, el cuidar las matitas, creo que eso es un aporte que podemos hacer cada uno, no amerita muchísimo esfuerzo y nos puede beneficiar montones en el tema de la salud mental y en la salud en general. Bueno, muchísimas gracias por cada uno de los aportes y queremos recordarles a ustedes también que pueden visitar el sitio web del INBU, que aparece en pantalla, www.inbu.go.cr. Hay información relevante que usted puede conocer y también visitar el Facebook, donde además puede enviar sus consultas, sus preguntas, sus comentarios, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y a quienes nos siguieron a través de las redes sociales y también aquí por Canal 8. Nos vemos el próximo viernes aquí en Proyección INBU. Hasta aquí, Proyección INBU, Renovemos Costa Rica. Lo esperamos el próximo viernes con más información de su interés. Canal 8, cerca de vos.